Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este sexto Congreso Nacional de Investigación e Innovación UNED 2025. Para mí es un grandísimo placer poder acompañarlos en esta oportunidad. Para los que no me conocen, soy el profesor Eri García y bueno, actualmente estoy llevando la coordinación nacional del programa Educación y Trabajo de la Dirección General de Educación Especial y soy docente investigador del Centro de Investigación y Formación de la Cultura Física y el Desarrollo Humano de la UNED. Hoy y en este congreso vengo a compartir con ustedes un tema necesario, importante, que conozcan, que puedan manejar, sobre todo nuestros estudiantes, nuestros docentes de la universidad, que están en ese proceso de preparación para ser docentes o que están en ese proceso de actualización también de la pedagogía. En el caso del tema que le tengo para compartir con ustedes, tiene que ver con la importancia que tiene la educación física para el desarrollo o en el desarrollo de los estudiantes o personas con discapacidad o neurodiversidad. Es un tema que para nuestros docentes que están en las escuelas regulares, que están también en las escuelas, en las instituciones de educación especial, a veces desconocemos de esa importancia que tiene, sobre todo la educación física como un área de formación. Y no es un área de formación ajena o alejada a esa importancia que tiene para el desarrollo del niño, no, es más bien esa primera área de formación que permite que a través de ella pueda darse otros procesos desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Un ejemplo lo puedo colocar sencillito en la lectura y la escritura. Si el niño a las edades tempranas no experimenta todo un proceso de la psicomotricidad, de gatear, correr, saltar, se le dificulta un poco todo ese proceso en su lectura y escritura. De todas maneras, bueno, ustedes son docentes investigadores, muchos deben de conocerlo, todos esos beneficios que tiene y porque es necesario e importante nuestra educación física. Pero ¿cuál educación física? Bien, la educación física que permite la inclusión de todos nuestros estudiantes. Bien, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero yo voy a comenzar explicándoles brevemente lo que son los basamentos o el marco legal de nuestro país que permite que esa atención a nuestra población, a estos estudiantes que tienen alguna discapacidad o neurodivergencia. Comenzando con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, expresa todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Y el derecho a la educación, ahí estamos nosotros inmersos. Pero también nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23, habla sobre esos tratados, ¿sí? Pactos y convenciones en las cuales nosotros como país estamos suscritos y que debemos de también nosotros acatar o trabajar. También en su artículo 81, que habla sobre el derecho a la educación y trabajo, y sobre todo en el artículo 111, conocido por todos también, que habla específicamente sobre el derecho al deporte y a la recreación. También tenemos dentro de las leyes que de alguna u otra manera permiten la atención desde nuestra área de formación a esta población. Está la Ley Orgánica de Educación, nuestra LOE, en su artículo 6, que habla sobre la educación especial como modalidad. Es una modalidad del sistema y de nuestro subsistema de educación básica. En su artículo 16 de la LOE expresa todo lo que es la atención desde el área de la educación física, el deporte, la recreación para nuestra población y para todos nuestros estudiantes. También en la ley de la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Esta ley sustituye, esta ley es del año pasado, el 2024, y esta ley sustituye a la antigua ley de las personas con discapacidad. Y en su artículo 14 expresa que las personas con discapacidad tienen el derecho, ¿no?, para realizar actividades recreativas, deportivas, culturales y todo eso. Y también en el artículo 32 habla sobre el derecho al trabajo e igualdad de condiciones. Y eso es importante ahí. En la escuela hablamos de un proceso de inclusión de la escuela regular y
y en las instituciones que atienden a esta población, el tema de la inclusión no es solamente colocar al niño o darle el cupo o decirle, mira, está en el salón. No, si está en el salón con todos los compañeritos. No, no es que esté en el salón con todos los compañeritos. Es que ese compañerito que tiene una discapacidad tiene que tener la misma oportunidad que todos los demás. Bien, tiene que tener, más allá de las adecuaciones curriculares que pueda hacer la docente, tiene, o el docente, en este caso educación física, tiene el mismo derecho ese niño de participar en todas las actividades. Y también en la LOGNA, en el artículo 29, que habla sobre todos los derechos que tienen los niños con discapacidad, y en el artículo 63, que garantiza en la LOGNA, a través de la LOGNA, garantiza el Estado el derecho a la recreación, al deporte y todas las actividades. Y por último, y no menos importante, es la ley del deporte, de la actividad física y la educación física en sus artículos 1, en su artículo 3, 5, 8 y 10, de manera general, habla sobre el derecho a lo que es la educación física, que el Estado, en la obligación del Estado en promover la educación física y la actividad física, la importancia de la salud, el cuidado de la salud, sobre todo el tema de la no discriminación también. Entonces, bueno, son varios artículos que es importante que todos ustedes conozcan, que todos ustedes profundicen y que lo adecúen también a su territorio, a su realidad en el momento del proceso de investigación. Entonces, bueno, ya conociendo un poquito de lo que es este marco legal que nos permite a nosotros como Ministerio de Educación, como universidad, garantizar esa inclusión de todos nuestros estudiantes o personas con discapacidad a nuestro subsistema, hablamos entonces de la educación física, pues, ¿no? Que es esa área de formación tan importante y tan crucial para el desarrollo de nuestros niños, desde la edad maternal, desde el proceso de estimulación, desde el desarrollo de la psicomotricidad en preescolar, en primer grado. O sea, es necesario que ese niño pueda experimentar y pueda vivir desde el punto de vista de igual oportunidad ese desarrollo desde la clase de educación física. También podemos observar que desde la clase de educación física, a través de esos temas que el docente va a planificar, va a organizar, porque eso sí es importante también decirlo, el docente debe planificar, el docente debe hacer su diagnóstico de su población. Si yo tengo dentro de mi población de 25 niños, tengo 2, 3 niños con alguna discapacidad, bueno, ¿qué tipo de discapacidad tiene? Y en función de mi planificación, del tema que yo voy a desarrollar, del contenido que yo voy a desarrollar, yo hago esa adecuación curricular para estos 3 estudiantes que yo tengo ahí. Siempre es necesario hacer esa adecuación, porque esa adecuación va a permitir que ese niño o esos niños, esos estudiantes, puedan disfrutar de la clase, puedan entrar en ese proceso de aprendizaje y puedan realmente decir, después que termine su clase, oye, aprendí algo hoy, ¿no? Aparte que todos conocemos que la clase de educación física o el profesor de educación física en la escuela es el más querido, es el más dinámico, es el que, bueno, es el más esperado, es la hora más esperada, es la hora más ansiada por nuestros niños. Y eso no está ajeno tampoco a los niños con discapacidad. Para ellos también les encanta, es el momento de jugar, es el momento de recrearse. Entonces, ¿cuál es mi llamado hacia todos ustedes que están en nuestra hermosa área de formación que es la educación física? Veamos esa realidad de nuestros niños, veamos esa motivación que ellos tienen, veamos ese cariño que ellos nos dan a nosotros. Y nosotros como docentes, que somos los que vamos a guiar ese proceso, devolvámosles a ellos esa misma emoción, esa misma, motivación que ellos sienten por nosotros se las devolvamos a ellos con unas clases planificadas, bien organizadas, bien estructuradas, con clases divertidas, amenas, y que ellos puedan ir paso a paso, clase a clase, aprendiendo, que es lo que realmente queremos todos nosotros. Entonces, bueno, esa clase de educación física inclusiva
también permite algunos beneficios para lo que tiene que ver mejorar la salud física de cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí hay cuatro pilares fundamentales de la educación física que debemos considerar nosotros en el momento de la planificación de la clase. Una es la fuerza muscular, otra es la coordinación motora, otra es la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Entendamos de que podamos tener algún niño con alguna condición o alguna discapacidad o neurodivergencia que permita que nosotros en ese diagnóstico que hagamos podamos tener, eso sí hay que tenerlo bien detallado, bajo informes médicos, cuál es la condición, cuál es la discapacidad que tiene el estudiante y qué es hasta dónde él puede hacer para que entonces en esa planificación, en esa adecuación curricular que yo voy a hacer, pueda permitir, como les decía anteriormente, que ese niño pueda tener una clase divertida y no traumática, sobre todo para él. Entonces, en ese desarrollo de esos cuatro pilares, como es la fuerza muscular, para ellos no es lo mismo hacérselo a un niño que de repente tiene todas sus condiciones físicas normales, motoras normales, a un estudiante que está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que esa fuerza muscular pueda permitir fortalecer en ese niño que está en silla de ruedas su aparato motor? Bueno, en esa adecuación que yo voy a hacer, de acuerdo al tipo de movilidad que el niño tiene, yo voy a adecuar esos ejercicios, esas actividades que él va a poder realizar en la clase. Y eso le va a ir permitiendo la resistencia cardiovascular. Estos cuatro pilares son importantes y necesarios para el desarrollo de sus cualidades pues, a los estudiantes. Es importante ahí que ese docente cuando haga su diagnóstico y ya determine cuál es la condición y qué es lo que puede hacer bajo informe médico, qué es lo que puede o no puede hacer ese estudiante, entonces en esa planificación, bueno, yo incorporo estos cuatro pilares o incorporo estas cualidades para fortalecer en el niño, para fortalecer en ello toda su parte física. También importante dentro de la clase de educación física, ¿sí? Para nuestros estudiantes con discapacidad o personas con discapacidad o neurodivergencia, importante el desarrollo emocional y social. Eso se logra a través de ¿qué? A través de esas actividades, a través de los juegos que permitan la interacción entre ellos, entre los pares, juegos como juegos cooperativos, juegos de integración, que esos juegos ayudan a fortalecer en nuestros estudiantes, en los niños, la parte social y la parte emocional. El trabajo de autoestima es bien importante, que ellos siempre es necesario, sí, en educación especial, sobre todo en esta población. Es bien importante el decirle al estudiante si puedes, el decirle al estudiante lo vas a lograr, tú tienes las capacidades, no te detengas, sigue adelante. O sea, siempre es importante de darles a ellos palabras motivacionales que permitan entonces a ese estudiante poder desarrollar esas habilidades, poder tener confianza, sobre todo tener confianza en ellos mismos. Y por último, todo eso que hace el profesor de educación física desde la escuela, desde su clase, una clase planificada, organizada, estructurada, va a permitir entonces en estos niños con a nuestros estudiantes o personas con alguna discapacidad o neurodivergencia, algo que se llama autonomía. Autonomía es independencia. Eso va a permitir que ese estudiante pueda tener esa autonomía, esa independencia que le va a servir a él y no solamente a él, sino también a su entorno familiar, poder que entonces el niño pueda desplazarse, pueda tener la capacidad de desplazarse, pueda tener la capacidad de agarrar un objeto, pueda tener la capacidad de poder atreverse a ir a un espacio, ir a la escuela, regresar, ayudar en la casa, barrer. O sea, hay muchas cosas que miren esto, le estoy hablando simplemente algo resumido, desde la clase de educación física, una clase de educación física planificada, organizada, estructurada, con temas importantes. Después de ese diagnóstico que yo hago de mi población, puedo lograr entonces que como resultado final de ese lapso, de ese año escolar o de ese periodo también macro de 3, 4, 5 años de ese trabajo planificado y estructurado, puedo lograr entonces en mis estudiantes esa autonomía, que dentro de lo que es la modalidad de educación especial y dentro de todo lo que es la atención a las personas con discapacidad,
es necesario lograr. Buscar que ellos sean autónomos, porque en el momento que papá, mamá, el profe, la profe no esté, ellos son capaces de lograr. Entonces, bueno, de verdad que para mí fue un gusto poder acompañarlos en esta ponencia de lo que es la importancia que tiene la educación física en este desarrollo integral de nuestros niños con alguna discapacidad o neurodivergencia. Y bueno, desearles a todos ustedes, estudiantes, profesores, docentes, colegas a nivel nacional e internacional, que sigamos fortaleciendo la inclusión, una verdadera inclusión para todos nuestros niños, nuestros estudiantes, y sobre todo, eso va a depender de una clase estructurada, bonita, alegre, divertida, y bueno, bendiciones para todos y fue un placer acompañarlos en este sexto congreso de investigación e innovación UNED 2026.